¿Cómo es que hace uno para compartir el audio cuando uno quiere compartir un... A ver, yo quiero compartir un video, pero no sé cómo se comparte el audio. Profe, cuando usted lo pone el video, no de una vez ya Ah, él sí, enciende el audio. ya vi, sí. Ustedes me confirman si la están viendo ahí y me confirman si lo escuchan. Sí, profe. Voy a quitar mi cámara porque parece que hace que se vea raro. Uy, ¿qué pasó? ¿Qué pasó tan raro? Apaguen muchachas las cámaras a ver si es eso.
Bueno, espero que les haya gustado ese video. Era un poco como para romper el hielo mientras todos iban llegando. Yo no sé qué fue el profesor que me los retuvo, me los enamoró y me los atrapó por allá en otra clase. Y entonces, mientras tanto, yo quería mostrarles primero un autor que es Arturo Escobar. ¿Sí me están escuchando? Sí, Sí, profe, profe. sí. ¿Vieron todos el video? Pues por lo menos las que habíamos llegado iban llegando. Sí. Y ese video, yo les voy a mandar el link por el WhatsApp. Es un video que muestra unas lecturas y unas conferencias. Ustedes vieron allí en el 2014. Y mucho de eso tiene ese pensamiento, el pensamiento de Arturo Escobar. Arturo Escobar es un manizalita, no sé si se dice manizalita, él es de Manizales, pero él es profesor en Estados Unidos hace muchos años. Y él ha conceptualizado mucho, yo diría que la persona que más ha trabajado el tema de ya no el biocentrismo, es que antes se hablaba de biocentrismo, ya se supera esa visión. Ya antes se hablaba por ejemplo, el desarrollo como una alternativa. Él habla de las alternativas al desarrollo, porque el desarrollo económico, como está planteado desde el punto de vista economicista del crecimiento, y el crecimiento se mide por Producto Interno Bruto. El Producto Interno Bruto que se mide por exportaciones y por importaciones. Entonces, ¿por qué tanto exportamos y por qué tanto importamos? Eso se llama la balanza de pagos. Entonces, nosotros hablábamos hace 8 días que dentro de esa visión de la División Internacional del Trabajo y que habíamos unos países que éramos productores de materias primas y otros países que son los productores de productos terminados y manufacturados, nosotros tratamos de imitar el desarrollo económico y de crecer al ritmo de esos países, pero eso es a costa de los recursos naturales, a costa de los mal llamados recursos, porque pues tampoco los podemos llamar recursos, porque no es algo a lo que podemos recurrir. Más bien lo tenemos que reconceptualizar y hablar esto como el patrimonio. No son los recursos, sino el patrimonio, y con el patrimonio no se puede hacer negocios, no se puede negociar el patrimonio de un país, el oro, el agua, el gas. Disculpen un momento. Es que tengo la perrita conmigo. Yo me traje la perrita. Yo tengo una perrita hace 9 años y pues yo me la traje, pero la dejé afuera en la terraza recibiendo el sol y ya se estaba indisciplinando y ya se va a ir. Me disculpo con ustedes. También tengo tantas disculpas por darles porque tengo un problema muy grave en la plataforma y ya enseguida les voy a mostrar cuál es la dificultad que tenemos. Muy buenas tardes con todas, con todos. Espero que estén todos muy bien. Hace 8 días estábamos hablando sobre geopolítica, sobre geoeconomía. No sé si vieron el video que hay allí sobre la Segunda Guerra Mundial desde el espacio. No lo vieron, sin vergüenzas. Aló, aló. Sí, profe, sí, 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 yo lo vi.
Cuénteme pues, ¿qué fue lo que le pareció? ¿Cómo le pareció? ¿Qué fue lo que más le gustó? ¿Lo que no le gustó? Estaba muy maluco. No, profe, pues me, me aclaró muchas dudas y conocí muchas cosas que no tenía, no me imaginaba que habían surgido y habían pasado en la Segunda Guerra Mundial, ¿cierto? Eh, Prenda la también, cámara para me verla. ya bebé, Sí. bueno, también, profe, que la economía, cuando los otros estados atentaron contra Estados Unidos y que mataron tanta gente, tantos soldados, y de ahí pues que Estados Unidos quiso como tomar venganza de ello, y fue cuando se pusieron tanto hombres como mujeres a trabajar en la economía y en la producción de las fuentes o de los materiales o de las armas que iban a necesitar pues para ir a contraatacar los países que en su momento los habían atacado primeramente a ellos. Entonces ahí fue como donde empezó como la economía a surgir, a desarrollarse partiendo desde ese golpe que le dieron a ellos. Y pues la forma también, profe, lo que yo le decía hace 8 días, que Estados Unidos es una base que está muy militarizada y es una de las más potentes en el mundo. Que de pronto sí, que de Espera, ¿y pronto... cuántas bases decía el video que tenían en el mundo? Ay, profe, yo no sé, pero Estados Unidos está regado. Estados Unidos tiene muchas élites. O sea, él está regado, tiene élites y fue un país que supo atacar. De pronto los otros países también tenían sus armas, pero no las sabían aprovechar en el momento, no sabían atacar. En cambio, Estados Unidos cuando iba a atacar, él se iba era con toda, o sea, acababa era con todo porque él se iba con todo. También por allá escuché que Reino Unido, creo, o en otro país, le dio a Estados Unidos ayudas, como fue la idea de un arma como nuclear, algo así, para que ellos crearan un avión. Profe, no lo escucho, para que ellos crearan un avión y con ese avión poder contraatacar también desde el aire, porque pues anteriormente la guerra era solo por vía marítima, ¿cierto? Pero muy bien, profe, pues a uno no se le queda como todo, pero Venga, yo considero tengo una que duda. ¿Su nombre es Susana Mora? sí, señor. Es que yo no la veo en la lista. Profe, no sé, pero Yo no sí, la yo he estado veo. en todas las clases. Sí, claro, Debe claro ser que que usted está sí. mirando la que no es, como hizo hace 8 días. Sí, sí, esta es la de, dizque la de ética, vea, claro, estoy reconfundido. Disque ética. Sí, sí. Vamos a ver, aquí ustedes van viendo, sí están viendo allí la pantalla, ¿cierto que sí? Sí, profe. Discúlpeme haberla interrumpido, Susana, entonces cuénteme, sígame contando. ¿Alguien más se vio ese video sobre la historia de la Segunda Guerra Mundial, del proyecto Manhattan, de todo lo que está hablando Susana? Nadie más lo ha visto. Bueno, vamos a llamar aquí a lista, dice Mildred. Presente, profe. En este ejemplo 12 les voy a enseñar otra cosa que ¿Cómo así, Mildred? ¿Qué está haciendo por allá? Un trabajo en matemáticas, ¿sí ve? Profe, me disculpo, es que estoy al mismo tiempo en otra clase, entonces estoy como haciendo las dos cosas al mismo tiempo. Ay, qué pena. Me disculpa. ¿sí? Son variables de decisión. Uy, bueno, yo no sé cómo hace. La Es locura. que es una clase de programación de programación, entonces tengo que verla, no puedo dejarla pues para otro ¿Qué son las momento. variables de decisión? Ahí me disculpa la Resulta molestia. que yo hacer un programa Bueno, vamos a ver cómo sale eso adelante. Gracias, profe. Natalie Bedoya. Natalia Andrea Bernaza. Presente, profe. ¿Te viste el video? No, no te lo viste. Profe, si le soy sincera, no. Bueno, le queda de tarea verse. Sí, Está en señor. la segunda, en el tablero, se llama La Segunda Guerra Mundial desde el espacio. Susana, Profe, sí.
Lo que sí intenté hacer fue el mapa conceptual en la plataforma de Mindomo, pero no sé, pues me pareció como raro, a veces no me dejaba como sacar las líneas para unir los otros puntos. Ahora vamos a hablar de los mapas, tranquila. Igual todavía no hay que entregarlo, entonces para que se tranquilicen de pronto con la entrega del mapa. Ah, listo, profe, gracias. Susana Mora, Presente, profe. Kelly Joana Ospina, Presente, profe. se vio el video. No, profe, no me lo he visto, pero me comprometo a dármelo esta semana. Queda pendiente, Gloria Natalino ha llegado. Ya vamos a avanzar, tranquilos muchachos. Que no panda el cúnico. Sí demora que sí estaba. Es que vea, el sistema es complicado porque son varias, ustedes ven, son muchas listas. Mauricio Castañeda, Presente, profe. Josefina Fuentes, Presente, profe. Jonathan Marulanda, Profe, él no pudo asistir a la clase por lo que está trabajando. Entonces, por eso. bueno, Mónica Beatriz Valencia, Presente, profe. Andrés Felipe Zuleta. Bueno, estos dos muchachos toca ponerles la falla porque de pronto pongámosle aquí que excusa de trabajo. Profe, Felipe estaba en la clase anterior. Sí, en la anterior y en esta. Y en esta, ¿dónde está Felipe en esta? Tiene que estar es en esta. Estamos, el llamado a lista es por sesión. Bueno, entonces ya está, llamé a lista, todos están, ¿cierto que sí? Quedó faltando alguien por llamar. Bueno, vamos a avanzar. Hace 8 días nosotros venimos en un orden, están viendo el tablero. Sí, profe. La primera sesión, donde hicimos el acuerdo metodológico, donde dijimos que vamos a tener 3 productos de clase, un mapa conceptual, un ensayo y una exposición de un mismo tema. Ahora vamos a hablar del tema, o sea, de los temas que ustedes van a trabajar. Estuvimos hablando de historia universal y les recomiendo, por favor, deben verse este video porque este video es para entender todo el hilo conversacional, conceptual del que vamos hablando. La segunda sesión, o sea, hace 8 días estuvimos hablando de globalización histórica y geopolítica estratégica. Y hay otro video sobre globalización y dice desarrollo o fracaso, que enlaza con el primer video de esta clase que estábamos viendo sobre Arturo Escobar. Arturo Escobar entonces plantea críticamente que el discurso del desarrollo que nos están vendiendo a nosotros, los países desarrollados, a los subdesarrollados, no es viable desde el punto de vista ecológico y ambiental. Deben verse este segundo video. Entonces, vamos a retomar, vamos a entrar en materia, pero yo quiero decirles algo. Resulta que yo tengo un error en la plataforma. La plataforma viene bien hasta esta segunda sesión, pero tuve un problema, no sé en qué momento, como tengo tantos cursos y uno carga unas copias del sistema, y esta tercera sesión no es la de hoy. O sea, dice, tema de sesión, el humanismo, la historia y el pensamiento. Y tiene unos videos que son de otra clase. Tiene unos videos que son de otra clase y una presentación que es de otra clase. Entonces yo quiero primeramente pedirles disculpas porque yo de esto me acabo de dar cuenta ahorita que me fui a conectar. Y pues no tengo cómo decirles sino la verdad, pues que no se fíen de eso, sino que ustedes se tienen que fiar
es del módulo, del módulo. El módulo es, se los voy a enseñar en este momento, que es el que está allí. Ese módulo sí es a partir de la tercera sesión que se descuadra a partir de esta, y el módulo es muy claro y el plan de aula. Voy a mostrarles el módulo. Les pido disculpas. ¿Qué dice el módulo? Dice, geopolítica y geoeconomía, una relación simbiótica, importancia de los recursos naturales en el sistema internacional contemporáneo, el poder político, el poder económico, la unidad 2, geoeconomía. Estos son los temas de la clase y los que están en el plan de aula. Esto es muy bueno y muy a propósito que vemos el módulo, porque son los temas que ustedes deben elegir para su trabajo. Entonces ya, ahora vamos a hablar del mapa conceptual. Ustedes deben estar eligiendo o deben tener ya, como la compañera que ya tiene un boceto en un mapa conceptual de Mindomo, un tema trabajado, un tema leído, analizado. ¿Dónde están? Ahí en el módulo. Usted se va, por ejemplo, que usted quiere hablar sobre las nuevas energías, se va a la página 21 y de pronto en la página 21 inclusive lo manda a bibliografía para que usted siga consultando. No sé si tienen alguna pregunta frente a este error que tuve, frente a esta situación que les estoy contando de la plataforma. Profe, pues primero que todo, pues es un error técnico. Eso se sale de sus manos, ¿cierto? Yo me comprometo a arreglarlo lo más pronto posible y no perdamos de referente el plan de aula y el módulo que sí están allí en la primera sesión y que son los que nos guían a nosotros en nuestro trabajo. Entonces, vamos a avanzar. Ya hicimos el llamado a asistencia. Hace 8 días nosotros hicimos revisión de la prueba diagnóstica, ¿cierto que sí? Sí, profe, sí Las se leímos sí. todo, uno por uno las respuestas sobre el significado que ustedes tienen de ecología, de ambiente, de humano, ¿cierto que sí? Sí, profe, sí se leyó. Bueno, entonces vamos a avanzar y yo quiero que ustedes... Profe, Sí. disculpe, entonces aclaremos la fecha del mapa, porque es que pues yo también tengo entendido que era para hoy. No lo tengo. No, porque vean que... ¿Y yo en qué momento dije que era para hoy? Sí, no, No, profe, yo creí que era para, bueno, no sé, para dentro de 8 días tenía como presente es para la cuarta clase. Es para la cuarta. entendido que era parcial, al 17. No, porque es la tercera semana apenas. Ah, bueno, profe, no, por fecha. Y ya lo tiene listo. No, profe, no, lo he adelantado mucho. De hecho, también quiero decirle que esta plataforma no es, pues como no tenemos la premium, entonces pues siempre se hace como un poquito más canzoncita para manejarla, pero ahí estamos trabajando. ¿Cuál plataforma? La Mindomo, usted la pidió en Mindomo o en CEMAC Tools. ¿Y no le gusta CIMAP Tools? Es que es muy básico. A mí me parece más al contrario, más básico Mindomo. ¿Verdad, profe? Bueno, Claro. como ya ve, no, ve, como yo ya le había presentado, había trabajado el CEMAC Tools, entonces quise meterme con este y aprender. No lo conocía. Bueno, yo quiero hablarles un poquito del tema. Yo quiero hablarles del tema. Yo quiero que ustedes, de pronto en la clase de metodologías de la investigación, quienes han visto metodologías de la investigación, no han hecho mapas conceptuales conmigo, sino árboles de problemas, que es otra cosa distinta. Y los mapas conceptuales, pues eso es una técnica de comprensión lectora y una técnica de estudio que se trabaja en la materia de competencias comunicativas. De pronto, quienes han visto otras materias conmigo de humanidades, les ha tocado hacer mapas conceptuales. Y yo quiero rápidamente, en unos 5 minutos, hacerles un recorderis. Los mapas conceptuales son una herramienta fundamental en el mundo académico, porque se diferencian de los mentales. Una cosa es un mapa mental y un mapa conceptual. El mapa mental,
usted puede tener estrellas, florecitas, colores, imágenes, gráficos, y es su mente graficada. Mientras que el mapa conceptual está graficando es conceptos. ¿Y los conceptos dónde están? En los párrafos. Cuando usted toma un párrafo está compuesto por una frase y cada oración es una idea principal, entonces es un esfuerzo lector de extraer la idea principal y graficarla. Entonces los mapas conceptuales, primero que todo, hacen parte de una corriente de la pedagogía y del trabajo en aula que se llama el aprendizaje significativo. Y el aprendizaje significativo tiene que ver con las teorías de David Ausubel, y los mapas conceptuales fueron inventados por Joseph Nowak, un profesor de la Universidad de Cornell, basado en esas corrientes del aprendizaje significativo, porque nosotros aprendíamos era por memoria. Según Novak, los nuevos conceptos son adquiridos por descubrimiento, que es la forma en que los niños adquieren sus primeros conceptos y el lenguaje, o por aprendizaje receptivo, que es la forma en que aprendemos los niños en la escuela y los adultos. El problema de la mayor parte del aprendizaje receptivo, del aprendizaje memorístico en las escuelas, de donde nosotros venimos, es que los estudiantes memorizamos las definiciones de conceptos, memorizamos los algoritmos para resolver los problemas, pero fallamos en adquirir el significado de los conceptos en las definiciones conceptuales o en las fórmulas. Entonces, el aprendizaje significativo ocurre cuando una persona consciente y explícitamente vincula los conceptos nuevos que ya tiene con otros que está entendiendo, que está viendo, por ejemplo, en la lectura. Los nuevos conceptos que está viendo en un texto los está interiorizando. Cuando se produce ese aprendizaje significativo, se produce una nueva serie de cambios en la estructura cognitiva, modificando los conceptos existentes, formando nuevos enlaces entre ellos. Y este aprendizaje dura más, es mejor que la simple memorización. Los nuevos conceptos tardan más tiempo en olvidarse y se aplican más fácilmente a la resolución de problemas. Los mapas conceptuales son un medio para visualizar las ideas o conceptos y las relaciones jerárquicas entre los mismos. Una utilidad es que pueden servir para relatar oralmente, por ejemplo, para una exposición, como les va a tocar a ustedes, o para redactar textos, por ejemplo, un ensayo, como les va a tocar a ustedes, en los que se maneje una lógica y ordenadamente una información. De ahí que sean considerables como organizadores de contenido de gran valor para diversas actividades académicas y en la vida práctica. La técnica de elaboración de mapas conceptuales es un medio didáctico poderoso para organizar la información, sintetizarla y presentarla gráficamente. Primer paso, uno lee cuidadosamente el texto y lo entiende claramente, localiza y subraya las ideas o las palabras más importantes. Segundo paso, determina cuáles son las ideas principales, la jerarquización de dichas ideas con, por ejemplo, palabras clave, y establece cuál es la relación entre esas ideas. Y el tercer paso es hacer un uso adecuado de la simbología, que en el Mindomo de pronto no se puede hacer adecuadamente. Mindomo puede ser una opción, pero la simbología que se inventó Joseph Novak, primero son ideas y conceptos. Las ideas y los conceptos se encierran en óvalos o en rectángulos. Después vienen los conectores. Los conectores son nada más líneas que conectan una idea con otra, o sea, los óvalos o los rectángulos. Luego vienen las flechas. Las flechas indican la dirección y la relación y la jerarquía que pueden tener la relación entre los conceptos. Y finalmente los descriptores, que son palabras que sirven para describir la relación entre esos conceptos. Entonces, las ideas y los conceptos, cada una se presenta escribiéndola encerrada en un óvalo o en un rectángulo. Y aquí viene algo importante, estamos hablando de sintetizar, pero no de sintetizar en una palabra, porque como estamos hablando de conceptos, a veces las definiciones conceptuales son un párrafo completo o una oración, entonces uno puede encerrar un párrafo completo o una oración completa dentro de un óvalo. ¿Tienen alguna pregunta?
profe, está bien. No, profe, todo claro. Yo quiero mostrarles un ejemplo de mapa para que ustedes vean cómo quedaría. Déjenme en un momento, rapidito lo busco. A ver, a ver. Nosotros lo hicimos en competencias comunicativas en el primer semestre. ¿Y ustedes vieron competencias con quién? Contigo, Ah, sí. sí, profe. Por eso le hablaba tan propiamente del asunto, porque ya lo habíamos visto. Ah, bueno, Sí, entonces profe, nosotros vimos con usted. ustedes ya tienen prácticamente eso realizado entonces. Y los que no están allí en el proceso. Los que no, por ejemplo, yo les quiero mostrar, les quiero mostrar. Pero, y pero yo sí comparto eso con el profesor, que Segmatul para hacer los mapas es mejor. Lo que pasa es que Mindomo sí es útil de pronto como por ejemplo para hacer una exposición. Ustedes están viendo ahí el CIMAP Tools. Sí, profe. Sí. A veces el CIMAP Tools da duro. Vamos a ver qué dice este que dice técnicas de recolección. A ver, aquí hay un ejemplo de mapa y vea que uno puede encerrar una definición completa, varias palabras pueden cerrar. La simbología que se inventó Nova, ¿cuál es? Por ejemplo, es el, generalmente se conoce como, son descriptores, son palabras descriptoras porque ayudan a describir la relación que existe entre una idea y la otra. Profe, perdón, no se En ve. Se ve Mindomo, no se pequeñito. ve. No. Entonces los niños no, o los demás no lo están viendo amplio. O sea, se ve la hoja. Sí, profe, o sea, se veía la hoja, pero no se veía que usted estuviera haciendo algo. Ah, no, yo no he movido nada, yo solamente les estoy mostrando No se ve una. ahora sí se ve. Ahora sí. Ah, ya, gracias, muchas gracias, Mónica. Les estaba mostrando solamente que, por ejemplo, aquí está el ejemplo de Novak. ¿Qué se inventó Novak? Las flechas. Las flechas. Y las flechas a veces no son necesarias. A veces, por ejemplo, uno pone nada más un conector. ¿Un conector qué es? Una línea que conecta población con esta idea. Conecta nomás. Pero sí es muy importante y Mindomo no permite poner descriptores. El descriptor no se encierra. Por ejemplo, población es el conjunto de todos. Generalmente se conoce como, estos son palabras que se dicen descriptoras porque ayudan a describir cuál es la relación que existe entre una idea y la otra. Entonces, yo les invito, si no lo hizo en CIMAPTools, no hay ningún problema, lo puede hacer en Mindomo, sino que es que el asunto es que no sea para la clase. O sea, nosotros estamos trabajando en dos vías. En una vía temática, porque estamos trabajando unos temas del módulo en los que ustedes se van a especializar, viendo las exposiciones de los compañeros y trabajando sus temas. Pero por otro lado, usted tiene que prepararse en el entrenamiento académico de cómo se escribe un ensayo, cómo se hace una exposición y cómo se hace la lectura de un texto. O sea, la clase tiene esos dos caminos que tienen que estar acompañados, la parte metodológica y la parte temática. Entonces, la parte metodológica, que es lo que le estamos dedicando este momentico en la clase, la parte metodológica. Bueno, ¿qué vamos a hacer? ¿Cómo es el primer producto de clase? Las herramientas que tenemos. Esa parte metodológica, yo les recomiendo que trabajen no solamente para esta clase, sino para muchas clases, mapas conceptuales, porque los mapas conceptuales ustedes los van guardando y les va quedando un banco de información. Por ejemplo, ustedes lo marcan, vea que yo marqué aquí metodologías de la investigación Álvaro Alexander, y empiezan ustedes a producir, porque esto es información digital, productos que ustedes empiezan a tener. Y aquí, por ejemplo, en archivo, exportar como, usted lo puede guardar como imagen o como formato PDF. Y eso hace que usted lo pueda proteger para que empiece a circular, por ejemplo, en una exposición con sus compañeros. Entonces yo les invito a que también en otras clases ustedes empiecen a trabajar metodológicamente.
Una cosa son los temas de clase, otra cosa la metodología de estudio, las técnicas de estudio, que son estas. Entonces, el CIMAP Tools es el más académico, es el más académico, por decirlo así. ¿Están viendo allí lo que estoy haciendo? Sí, profe. Señor. Entonces miren que aquí está la idea principal y aquí quedan unos interrogantes, que ese es para poner la palabra descriptora. Y no se encierra. En Mindomo no se puede poner palabras descriptoras. Entonces, si usted lo hace en Mindomo está bien, no hay ningún problema, pero yo les invito a que ustedes conozcan esta plataforma de CIMAP Tools. Es más académica, se acopla más a la definición de mapas conceptuales. Ustedes pueden ponerle colores, formas, se presta más, me parece a mí, para mostrar gráficamente conceptos, no tanto ideas y palabras, sino definiciones conceptuales, de textos muy técnicos, de textos muy académicos, que eso pasa también, o sea, nosotros a veces en las clases tenemos unos textos que son muy técnicos, muy académicos. Preguntas, comentarios. Profe, pues yo estuve intentando en estos días con el Mindomo, pero no, una cosa terrible. Estuve como 2 horas ahí intentando hacerlo y no pude, entonces Y dije, no, pues voy a preguntarle a ver. a otros les da más duro el CIMAP Tools. Voy a Estás Profe, intentar hablando de esa Mindomo. vez. Sí, yo estoy hablando de Mindomo, no fui capaz y estuve ahí un rato estuve haciéndolo a mano y después dije, para no retrabajar, pues voy a empezar a hacerlo en el Mindomo, a ver. Y Ahí empecé, pero no fui capaz. cualquiera de los dos, porque es que a veces pasa de Sonata que a veces a las personas se les dificulta, por ejemplo, mucho CIMAP Tools, se les dificulta y Mindomo les parece fácil. Entonces yo por eso les doy las opciones. Lo único que sí no les recomiendo ni les sugiero es no hagan eso en Word ni en Excel, porque mueren locos. O sea, en Word, empezando a buscar cuadritos y flechitas y empezando a buscar, se demoran mucho, porque Word es una plataforma para hacer textos. Textos. Dentro de 8 días vamos a hablar del texto, del ensayo, de cómo es que se va a hacer el ensayo. Hoy hablamos del mapa conceptual y les mostré un ejemplo y hablamos de la plataforma y hablamos de la importancia académica, que eso hace parte del aprendizaje significativo, que si usted quiere que los conceptos de un tema, de una clase, por ejemplo, usted tiene un parcial, la técnica de estudio clásica es aprenderse todo de memoria. De memoria, usted empieza a memorizar. Papá, no, un momentico. Haga un mapa conceptual de todo lo que va a ser el parcial. Grafique todo lo que le van a preguntar y las ideas principales, papá. Y usted estudia ya no sobre los apuntes ni sobre el texto o el libro, sino sobre su mapa. Y empieza a estudiar, a leer el mapa, papá, a leer el mapa. Entonces esto hace que el cerebro no memorice, sino que usted hace ese aprendizaje significativo, usted está desinteriorizando las definiciones y eso no se le va a olvidar. Entonces yo lo que quiero que vean también es eso, como una técnica de estudio. Bueno, vamos a avanzar, faltan 20 para las 5, el tiempo corre. ¿Alguna pregunta, algún comentario? Estoy que me doy la clase. profe, yo quiero comentar, ¿sí? Por favor. Generalmente uno, o sea, yo no sé manejar mi domo, ¿cierto? Como usted lo pidió entre uno y otro, entonces quise aprender a hacer el otro. No es fácil, pero sí se puede hacer como mapa conceptual. Generalmente lo encontramos como mapa mental. Pero si nosotros aquí en la barrita escribimos mapa conceptual, él se presta para hacerse. Les voy a mandar una foto de como he ido adelantando el mío y tiene forma de hacer esos conectores y todo. ¿Te parece? Listo, Moni, me parece muy bien, me leyó los labios. Me leyó los labios. Me parece muy bien. Mándelo por el grupo para verlo. Como estamos hablando de la metodología,
pues está cada quien en la libertad de elegir ese camino metodológico y muy bueno que nos enseñen, por eso las exposiciones y todo, para ver el resultado de ese trabajo, de cómo les fue en ese trabajo metodológico. Bueno, hace 8 días nosotros estuvimos hablando de globalización y de geopolítica, y estuvimos hablando de relaciones internacionales. Ustedes tienen allí en la segunda sesión en el tablero la presentación de PowerPoint. Y ahí estuvimos hablando de que, por ejemplo, se habla de relaciones internacionales para conceptualizar las relaciones que se dan en algo que se llama la comunidad internacional, el sistema internacional o la sociedad internacional. También hablábamos de que, y hablamos de algo fundamental, que era la definición de Estado, que el Estado tiene unos elementos constitutivos, que son el territorio, la población, un ordenamiento jurídico, o sea, la Constitución, y la soberanía. ¿Sí se acuerdan? ¿Sí saben de qué les estoy hablando? Sí, profe. Estamos hablando, por ejemplo, de la definición de potencia, que un país potencia es aquel que tiene la capacidad de definir las normas y reglas de juego en la que se relacionan los actores en la sociedad, en la comunidad o en el sistema internacional. Y estamos hablando que los actores del sistema internacional no solamente son los estados, sino que hay ONGs, organismos internacionales, organizaciones intergubernamentales y diferentes actores internacionales, pero decíamos que en general los individuos y las personas no tenemos la capacidad de ejercer poder a nivel internacional, porque estamos hablando de eso, de relaciones internaciones, entre estados, entre naciones o entre actores que tienen la capacidad para desenvolver ese poder. Estábamos hablando muy importante también de hace 8 días, la historia, por eso tienen que verse el video de la historia del mundo desde la perspectiva de la Segunda Guerra Mundial desde el espacio, porque el mundo cambió a partir de allí. Y para poder entender esto de ecología humana y ambiental, y para poder entender las discusiones que se están dando hoy día sobre los modelos de desarrollo económico, los temas de cambio climático, los temas de ética, ética ya global, en los términos ya planetarios, por ejemplo, de producción económica, las industrias, cómo están produciendo, pero también en términos de consumo humano, los ciudadanos, cómo están consumiendo. O sea, ya la discusión pasa entonces a una discusión planetaria y por eso es que la clase de ecología humana y ambiental, la unidad 1, la que vimos hace 8 días, es todo hablando de geopolítica. Hablamos de la historia de las relaciones internacionales, entendiendo que después de la Segunda Guerra Mundial, cuando se bombardea Hiroshima y Nagasaki en el 45, nacen una organización de los ganadores, de los países capitalistas que se enfrentaron como potencias que tenían diferentes colonias en el mundo, se enfrentan. Se bombardea Hiroshima y Nagasaki, Estados Unidos queda como el triunfante, se ejecuta el plan Marshall para reconstruir Alemania y para reconstruir Europa, financiado por Estados Unidos, y a partir de todo ese desarrollo, por ejemplo, se crean las Naciones Unidas y se crean los organismos internacionales que nosotros conocemos como el Fondo Monetario Internacional, y las diferentes organizaciones internacionales que todos conocemos se crean es a partir de ese momento. A partir de ese momento, por eso ese video es clave y por eso la clase de hace 8 días es clave, por ejemplo, porque hablábamos de que había un momento en el que el mundo era bipolar, que el mundo tenía dos polos de desarrollo, por decirlo así, que era la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, que eran 19 o 22 países que se integraron en lo que se llama la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, y otro polo liderado por los Estados Unidos, de países capitalistas.
En 1989, con la caída del muro de Berlín, y en 1991, con la perestroika, o sea, la apertura en Rusia, la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas se diluye, todos esos países se desintegra esa unión y queda triunfante en el mundo un modelo económico que es el capitalista, y el mundo ya no es bipolar, sino que es multipolar, porque hay unos países, unas economías que empiezan a emerger. Y también hay un lenguaje en las relaciones internacionales que es, por ejemplo, la Guerra Fría. Cuando hablamos de la Guerra Fría, estamos hablando de ese mundo bipolar, donde estaban los comunistas y donde estaban los capitalistas. Pero después de la caída del muro de Berlín, las cosas empiezan a cambiar. Hay otras economías que empiezan a aparecer, los BRICS, Brasil, Rusia, India, China, y diferentes economías empiezan a emerger, a disputarle el poder hegemónico a Estados Unidos. Irán, por ejemplo, Irán en 1979 realiza la revolución islámica iraní con el ayatollah Khomeini, y empiezan a hacer un plan de enriquecimiento de uranio y a crear energía a partir de los proyectos con energía nuclear, y empiezan a disputarle. Es el país más poderoso en términos de riqueza petrolífera del mundo, Irán, en Medio Oriente. Entonces, el mundo ya no es solamente Estados Unidos, sino que hay otros países que le disputan el poder hegemónico a Estados Unidos. Eso era lo que estábamos hablando hace 8 días. ¿Tienen alguna pregunta, algún comentario? También de hace 8 días es importante que veíamos, y ya para cerrar, yo no sé si ustedes se acuerden, que habían 3 corrientes interpretativas sobre las relaciones internacionales, que era la realista, la realista, ¿no se acuerdan? ¿De qué estábamos hablando hace 8 días? Estamos haciendo la retroalimentación de hace 8 días. Ay, mira, no se acuerdan, no saben de qué les estaba hablando yo aquí todo este rato. Ay, tengo el micrófono prendido, Sí saben de qué les estaba hablando, no se acuerdan de qué les estaba hablando. Pueden abrir la presentación sino que yo no la abrí. ¿Sí me escuchan? Sí, profe, se le escucha. Ah, bueno, hola Claire, ¿qué más? Bien, profe. Bueno, entonces no tienen preguntas acerca de la clase hace 8 días. No, profe. Vamos a seguir hablando, discutiendo. Vean la presentación de hace 8 días que está allí en la clase de la sesión 2. Es sobre geopolítica y relaciones internacionales. Y lo último que hablábamos es que hay una perspectiva realista, una perspectiva idealista, kantiana, y la perspectiva grossiana de las relaciones internacionales, que hay diferentes corrientes teóricas, interpretativas de las relaciones internacionales. Entonces, vamos a avanzar temáticamente. Yo quiero mostrarles un tema. Ustedes ven mi presentación allí que dice América Latina hacia 2020. Sí, señor. Sí, señor. Bueno, yo quiero hablarles de este tema porque yo quiero animarlos a que ustedes de ese módulo tomen unos temas muy buenos para hacer sus mapas conceptuales. Ya muchos están haciéndolo. No me han dicho los temas que tienen. No sé, por el WhatsApp me pueden decir, en el grupo público, profe, yo elegí tal tema. Tanto misterio con los temas. Cuéntenme qué temas tienen para saber también cómo asesorarlos, para saber también en qué unidad se ubican para ubicarlos temáticamente en el módulo. Yo quiero que ustedes trabajen el tema de recursos estratégicos, el tema de la ubicación de Colombia estratégicamente en la geopolítica, el tema de la globalización es un tema interesante. Entonces, sí.
Yo estoy trabajando, déjenme me definí por el de Colombia, su ubicación, sus recursos naturales, sus recursos hídricos, mineroenergéticos. Ese, Excelente. La unidad 3. sí, página 26. Muy bien, ese es el tema. Excelente, muy bueno. También sí puede mostrarnos por el WhatsApp lo que lleva en el Mindomo para verlo. Ya lo mandé, o sea, le estoy trabajando como le dije, lo estoy conociendo y le estoy cacharreando como dicen, ¿cierto? Listo, sí, vea que todavía tenemos tiempo. Lo estoy diseñando, ya lo pueden ver ahí, lo mandé al grupo, es que tiene cosas muy interesantes también. Yo quiero que no se sientan bajo presión, o sea, uno tiene que trabajar sobre metas y sobre tiempos y decir, bueno, sí, tenemos hasta de la clase hasta las 5:30, uno tiene una meta, pero no se sientan bajo presión, o sea, vamos, pónganse la meta de sacarlo hasta dentro de 8 días. Pero si ustedes no tienen el mapa dentro de 8 días, no se preocupe, o sea, la clase sigue, usted tiene que seguir con el ensayo y entonces tenemos que mirar cómo adecuamos allí la disponibilidad para que usted pueda subir su trabajo a la plataforma, pero no estamos trabajando por una nota, sino que estamos trabajando cualitativamente por aprender estos temas del módulo, que el módulo está muy interesante. Por ejemplo, uno de los temas que yo quería proponerles era el de América Latina hacia 2020. Hay un autor que se llama Wolf Gravendorf. Wolf Gravendorf es un politólogo alemán. Él da clases en la Universidad Andina Simón Bolívar en Ecuador y él escribió un artículo en la revista Nueva Sociedad en el año 2007. La revista Nuso. Ustedes pueden visitar esta página, www.nuevasociedad.org. Y yo quiero mostrarles esto porque esto, primero, conecta con la clase de hace 8 días y segundo, nos ubica y de pronto no nos da, en el tema de la pandemia no nos da todavía elementos porque él cuando escribió esto visualizaba América Latina hacia 2020, pero no visualizaba que iba a haber una pandemia. Entonces vamos a ver qué es lo que este señor nos propone. Primeramente habla de que es una región en desintegración. Una región en desintegración. Quienes estudien negocios internacionales, comercio internacional, relaciones internacionales, deben estar interesados por conocer temas sobre tratados de libre comercio, que son tratados bilaterales, y es contrario a lo que se conoce económicamente como la integración económica. La integración económica que ha sido exitosa con diferentes modelos en Asia, en el Pacífico, en Europa con la Unión Europea, es un modelo de integración. Entonces, lo que dice Wolf es que esto es una región en desintegración. Todos los países que tenemos un mismo idioma, unas mismas características y sin embargo estamos desintegrados. Espere, ¿qué pasó aquí? Vamos a ver entonces que América Latina, según este autor, está aislada y desintegrada y se mueve entre el aislamiento y la desintegración y hay unos escenarios posibles, hay unas salidas posibles. Primeramente, cuando hablamos de una región en desintegración, estamos hablando que, por ejemplo, América del Sur, de Colombia, desde Panamá hacia Argentina, busca con mucha dificultad alternativas propias bajo un liderazgo, por ejemplo, de Brasil, que es la economía más grande en América del Sur, que lidera procesos de industrialización, que es la economía que más crece y que tiene un modelo de desarrollo, que es un modelo de desarrollo extractivista, un modelo de desarrollo extractivista de los recursos naturales, destructivo de la Amazonía, y que es un modelo de desarrollo que pretende crecer a partir de la destrucción ecológica y de la destrucción de sus propios recursos. Entonces, América del Sur todavía no tiene un liderazgo que, digamos, a Colombia es líder en la región, Venezuela es líder en la región,
Ecuador, ningún país, ninguno de esos países. Entonces, hay un grupo de países situados al norte del Canal de Panamá. Ustedes saben que el Canal de Panamá fue construido hace más de 100 años, que Panamá era territorio colombiano y que ellos, después de más de 7 intentos de independencia, logran independizarse de Colombia, pero en parte auspiciados por Estados Unidos. O sea, Estados Unidos tuvo que ver mucho con el proceso de independencia de Panamá, porque tenían los intereses geopolíticos y geoeconómicos y geoestratégicos de la construcción del canal. Si las cosas hubieran salido distintas, como tal vez pensaba Bolívar, Bolívar en el Congreso Anfictiónico en Panamá planteaba que la capital de Colombia tenía que ser en Panamá, no en Bogotá. Si esto hubiera ocurrido, probablemente todos estos países que conformábamos una sola región, un solo país, que era Perú, Bolivia, Ecuador, Colombia, Venezuela y Panamá, 6 países, o sea, tal vez seríamos una potencia que le dispute desde esa posición de tener el canal, una posición interoceánica entre el Pacífico y el Atlántico y el Caribe. Le disputaríamos el poder hegemónico a los Estados Unidos, sin duda alguna. Entonces, no vamos a llorar sobre la leche derramada, pero sí tenemos que conocer la historia y conocer que sí hubo un intento que los historiadores llamamos la Gran Colombia a los países que hacíamos parte de esa integración, pero que la Gran Colombia en sentido estricto no existió. O sea, es una expresión de los historiadores para referirnos a ese momento histórico en el que esos países todos estábamos unidos. El nombre constitucional que se le dio fue el de Estados Unidos de Colombia. Nos llamábamos así, Estados Unidos de Colombia. Era un modelo federal, así como el de México, Estados Unidos mexicanos, así como el de Estados Unidos de Norteamérica. Entonces tenemos que conocer el pasado para visualizar que tal vez sí ocurrieron muchos errores históricos en ese desarrollo geopolítico de nosotros, en lo que llamamos política exterior. Nosotros no tenemos una política exterior pensada en la integración con los vecinos, sino pensada en mirar hacia la estrella del norte, que así se llama la doctrina, Respice Pollum, mirar a la estrella del norte. La doctrina de política exterior de Colombia se llama así, mirar a la estrella del norte. Entonces, este autor, Wolf Gravendorf, habla de que hay unos países situados al norte del Canal de Panamá. ¿Cuáles son? Panamá, Costa Rica, Nicaragua, Honduras, Guatemala, El Salvador, Belice, México, que están integrados a los Estados Unidos en una frontera geopolítica. O sea, la frontera geopolítica llega hasta el Canal de Panamá, o sea, hasta Colombia. Geopolíticamente hablando, el dominio intervencionista de los Estados Unidos llega hasta allí. Y el autor habla del concepto de interdependencias variadas, porque hay algo que es el tema de la dependencia. Nosotros dependemos, por ejemplo, de que Estados Unidos nos compre. El principal socio comercial de Colombia es Estados Unidos. Si Estados Unidos
desertifica a Colombia, por ejemplo, en cultivos ilícitos. Nos quita barreras, nos pone barreras arancelarias, nos pone por aranceles y costos para que los productos nuestros ingresen al mercado estadounidense. ¿Qué pasaría si eso sucede? Ahí mismo los empresarios colombianos, los pequeños industriales, porque no somos un país industrializado, empiezan a tener quiebras, pérdidas y a tener la necesidad de buscar mercados alternativos. Entonces hay algo que se llama la dependencia. Hay una dependencia también de los países desarrollados por los recursos y materias primas que los países tenemos. China, por ejemplo, depende para poder crecer al ritmo de crecimiento económico que ellos tienen, dependen de los recursos que tenemos los países subdesarrollados en todo el mundo, en Asia, en África y en América. Recursos minerales, materias primas en general y alimentos. Entonces hay unas interdependencias variadas en la globalización. ¿Hay alguna pregunta hasta el momento? ¿Se ha venido escuchando? ¿Se ve clara la presentación? Sí, profe, se declara, está muy concreto lo que usted nos está hablando. ¿Sí están conectando con la clase de hace 8 días? ¿Sí se acordaron ya de la clase de hace 8 días o no, sinvergüenzas? Sí, señor. Sí, profe, sí, sí. Que hace 8 días estábamos hablando de países potencias, y los países potencias son potencias porque también tienen la capacidad de controlar la seguridad, la producción, la ciencia, las finanzas, la tecnología, la cultura. Y ahí hay una interdependencia. Nosotros tenemos como Colombia una dependencia en todos los aspectos económicos, logísticos, técnicos, en todo. Nosotros no producimos ni transformamos materias primas, o sea, nosotros no estamos industrializados. Hubo un modelo económico clásico en la década de los 60 hasta los 80 que se llamó el modelo Easy, que es industrialización por sustitución de importaciones. Industrialización por sustitución de importaciones, o sea, dejar de comprar afuera, sustituir las importaciones por productos nacionales, industrializarnos. Ese modelo Easy fue promulgado, fue propuesto por las Naciones Unidas a través de la Comisión Económica para América Latina, por la CEPAL, para que todos estos países latinoamericanos salieran del problema del subdesarrollo y desarrolláramos nuestras economías, creciéramos y saliéramos de la pobreza. Porque pues si un país económicamente crece, pues se supone que se sale de la pobreza, ¿cierto? Y resulta que no, una cosa es el crecimiento económico y otra cosa es la distribución de la riqueza. Son cosas distintas. Podemos crecer, crecer y crecer, pero ¿y si no se distribuye? Lo otro, y la clase tiene que tener un énfasis, es ya no nos podemos industrializar. Nosotros ya perdimos, porque en Colombia tuvimos, por ejemplo, Dos Quebradas y era Itagüí. Itagüí en Antioquia y Dos Quebradas eran las regiones o los municipios industriales de Colombia. Municipios industriales de Colombia, o sea, quiere decir que el municipio se beneficiaba, por ejemplo, de todos los tributos y de todas las rentas que dejaban las pequeñas industrias y las industrias que estaban formando, por ejemplo, en Dos Quebradas, que eran textiles. Y ese modelo económico nosotros lo conocemos como el de proteccionismo, porque se protege la producción nacional. Después de César Gaviria Trujillo, presidente de Colombia, pereirano, se dio la apertura económica. La apertura económica conllevó a la liberalización de las economías y de los mercados,
y entonces empezaron a entrar productos a Colombia, sobre todo de Estados Unidos, que tenía subsidiada su producción nacional con un bagaje de hace mucho rato, por ejemplo, industrialización, a competir con nuestros productores. Se empezaron a firmar tratados bilaterales de libre comercio. Y ustedes conocen, por ejemplo, y vean por Google, productores de arroz quebrados, productores de azúcar quebrados, productores de todos los productos que son materias primas, sobre todo en Colombia, fracasaron económicamente porque se empezó a importar productos de Brasil, de Ecuador, de Estados Unidos, que son más baratos, pero además de eso, hablando del tema de interdependencia, yo no sé si ustedes saben, yo creo que sí, y han escuchado que en parte el problema que nosotros tenemos de la seguridad alimentaria y del control por la seguridad y de la producción y de las finanzas se ve hasta en la producción de un huevo, que las gallinas en Colombia para producir los huevos comen maíz importado de Norteamérica, que se ha hecho a partir de negocios y tratados, pero quebrando primero a la producción nacional y segundo, haciendo que el costo para producir un huevo sea más elevado, porque pues toca comprar en dólares la comida para las gallinas y el dólar fluctúa. Entonces, el problema de la interdependencia tiene que ver cómo desde 1991, con el discurso de lo que se llama la globalización económica, en realidad se han ido socavando las economías nacionales. Si ustedes miran cuáles, ya lo pueden ir mirando, el principal producto de exportación legal de Colombia es el oro. El oro, o sea, todavía después de tanto tiempo el oro es el principal y las empresas que se están llevando el oro son canadienses y norteamericanas. Entonces no es que seamos pobres, no es que no tengamos recursos. Y me parece que hace 8 días yo hablaba, y si no, este es el momento para hablar de Kenji, ese colombo japonés que pone el ejemplo, y él dice, ve, pero es que nosotros somos una isla, Japón, y ustedes tienen Pacífico, tienen Caribe, tienen Atlántico, tienen todos los pisos térmicos, y ustedes son subdesarrollados y pobres, en serio. Yo no sé si, yo creo que ustedes sí han visto a Kenji, el colombo japonés. Entonces, estos tratados de libre comercio, por ejemplo, México acaba de firmar un tratado de libre comercio con Canadá y con Estados Unidos. Esos tratados de libre comercio lo que han venido haciendo es imposibilitar el desarrollo económico endógeno. ¿Cómo así endógeno? Diferente de exógeno. O sea, que nosotros, América Latina, desarrollemos económica, social, cultural, industrial, técnica, científicamente nuestra región y que no dependamos de la tecnología o de los productos o de los tratados o de que nos compren los países que llamamos desarrollados. A partir de todos estos tratados de libre comercio, por ejemplo, todos los países que firmaron tratados de libre comercio tienen en común que se han venido integrando en negocios. Por ejemplo, Chile, Perú, Colombia, Panamá, Costa Rica y México hacen parte de la Alianza del Pacífico. Y la Alianza del Pacífico tiene en común que todos han firmado tratados de libre comercio con Estados Unidos. Entonces, Estados Unidos llega la frontera geopolítica hasta el Canal de Panamá por toda la influencia en seguridad. Ustedes saben que en submarinos, en buques de guerra, circundan hasta aguas colombianas en la frontera con Venezuela, cuidando, yo no sé qué cuidan,
pues su seguridad. Los Estados Unidos en Colombia, allí en la frontera con Venezuela, en el mar. Y eso es algo de la pandemia que se agudizó más. Movieron tropas hasta la frontera. Entonces eso ya en el lenguaje de Wolf-Grabendorf se dice que Estados Unidos, el radio de influencia es tal que a partir o hasta el canal de Panamá y hasta Colombia se habla de la Comunidad de América del Norte. Con todos los tratados de libre comercio con México, con Colombia, Estados Unidos tiene un radio de influencia hasta la Comunidad de América del Norte, que se le puede decir. Entonces, todos estos países que tenemos un mismo pasado histórico, tenemos una misma lengua, una misma cultura, unas mismas tradiciones, unos mismos modelos económicos similares, estamos desintegrados económicamente, desperdiciando todo el potencial que puede salir de estar integrados como lo hizo la Unión Europea, independientemente del modelo, si guste o no, si satisfaga o no la ideología política de algunas personas. El modelo de la Unión Europea logró, por ejemplo, unificar una sola moneda, lograr la libre circulación de bienes, de servicios y de personas, eliminar las barreras arancelarias y las fronteras, y son más de 20 países que se integraron, y el crecimiento económico pues es el de todos, logrando estándares de calidad de vida, redistribución de la riqueza, porque se sabe que el comercio internacional es la base del desarrollo o del crecimiento económico de los países. Si los países no tienen comercio, pues no tienen cómo crecer. Y aquí vale preguntándonos, aquí vale preguntarnos, ¿qué pasa con Colombia, que lleva más de 5 años, acabamos de cumplir hace un mes larguito, 5 años de la frontera con Venezuela, más de 2.600 kilómetros? Venezuela era el segundo socio comercial de Colombia, después de Estados Unidos. ¿Qué pasa en una situación de esas? ¿Y cuál será la medida? ¿Cuál será la salida? ¿Qué hacemos? Lo principal y ya para ir terminando, es que América Latina ocupa un lugar marginal en el sistema internacional. Nosotros nos creemos mucha cosa, pero en realidad no crecemos económicamente, no tenemos innovación, no tenemos investigación más desarrollo, no tenemos investigación, por ejemplo, en inteligencia artificial, en robótica, en nanotecnología, en el genoma humano, en nada. Nosotros ocupamos un lugar marginal en el sistema internacional, y pues esto es algo que toca conocerlo, o sea, ubicarnos en el mundo. Nosotros tenemos una homogeneidad cultural y política. Todos estos países son formalmente democráticos. Formalmente somos todos democráticos, independientemente de si hay una dictadura en Colombia o no una dictadura en Venezuela. Formalmente somos democráticos. Somos la única región del mundo libre de armas de destrucción masiva. En todos los lugares del mundo hay ojivas nucleares, 6.000, 7.000, Estados Unidos tiene 7.000, Canadá tiene 6.000, la Francia tiene 6.000. Además de eso, en el océano circundan submarinos con cargas y con ojivas nucleares permanentemente. Sin embargo, ni Brasil, ni Argentina, ni Colombia hemos desarrollado ese tipo de energía, ni ese tipo de ciencia, ni ese tipo de tecnología. Ni siquiera Venezuela, que es amigo de Irán. Somos en una región libre de armas de destrucción masiva. No ha surgido ninguna forma de extremismo con motivos políticos o religiosos, como en otras regiones del mundo, donde ha surgido el fundamentalismo islámico, el Al-Qaeda, el ISIS, diferentes grupos extremistas religiosos. Nosotros no tenemos en toda la región grupos extremistas religiosos, y teníamos un grupo extremista político que era las FARC, y gracias al acuerdo de paz ya no. Hoy, pues gracias al incumplimiento del acuerdo, sí hay un grupo que se ha rearmado,
pero la idea era que no existieran, la idea era desarmarlos, porque era el último grupo extremista de la Guerra Fría que llevaba más de 50 años con ese discurso de la Guerra Fría. Era el único grupo extremista con motivos políticos y lo teníamos en Colombia. Eso ya es otra discusión que de pronto toca dar más cuando hablemos de Colombia, de esa unidad en particular. Porque venimos primero, hace 8 días hablamos del mundo, hablamos de las relaciones internacionales del globo, ahora nos vinimos, bueno, hablemos de América Latina. Y subsecuentemente pues hablaremos de Colombia. Entonces América Latina no puede considerarse una unidad regional. Todos estamos divididos, cada país tiene sus negocios, cada país tiene sus formas políticas, cada país ha decidido sacar adelante como quiere sus modelos económicos y desarrollo, y no estamos unidos. Y todos los procesos de unidad que hemos intentado han fracasado. Esto tiene unas consecuencias en las posibilidades de competir en la economía mundial. O sea, lean esto. La participación de Asia en las exportaciones mundiales aumentó a más del doble entre 1953 y 2005, del 13,4% al 27,4%, mientras que la de América Latina prácticamente se redujo a la mitad en el mismo periodo, del 53 a 2005, se redujo del 11,1 al 5,6%. Estamos hablando de la participación en las exportaciones mundiales. ¿Qué estamos mandando al mundo? ¿Qué estamos produciendo? ¿Qué estamos vendiendo? Entonces, América Latina ha venido perdiendo peso en el sistema internacional. Todos estos países, no estamos hablando solo de Colombia, todos estos países han venido perdiendo capacidad de negociación, de ganar, posibilidad de ganar más en la venta de sus productos, y hemos venido perdiendo importancia en el sistema internacional. Primero que todo, crisis financieras. Y sin hablar del COVID. Esto que estamos hablando todavía no tenía presente al COVID, pero en Colombia la crisis financiera y económica habla de que la recuperación será, por lo menos, si es que toman las medidas, si se hacen los cambios, se tardará más o menos unos 5 o 10 años después del COVID recuperarse la crisis financiera que se ha producido. Crisis de endeudamiento. Esto es algo fundamental, porque en medio de la crisis del COVID, lo que se debería era cesar el pago de la deuda. En este momento, si ustedes busquen ya noticias, la noticia económica en Colombia esta semana es que la deuda externa supera a más del 50%, casi el 60% o 64% del Producto Interno Bruto Nacional colombiano. La deuda externa, o sea, si nosotros no cesamos el pago de la deuda, nos vamos a quebrar. No vamos a tener cómo recuperarnos, no vamos a tener cómo hacer los ajustes que toca hacer después de la crisis del COVID, de la COVID. Esto es muy importante, ustedes como contadores, como administradores, como negociadores internacionales, que tengan el principal problema de Colombia en materia internacional es ese. No es el tema de la droga, no es el tema de la lucha contra el narcotráfico, ni el terrorismo, no es el pago de la deuda. El pago de la deuda, ese es el problema fundamental. Entonces, las crisis financieras, el endeudamiento y el cambio de prioridades en la política exterior estadounidense después del 2001. Recuerden que en el 2001 ocurrió el bombardeo a las Torres Gemelas y que la doctrina de seguridad nacional de los Estados Unidos cambió en el sentido de que ya buscaba combatir en todo el mundo el terrorismo y el narcotráfico. Entonces, ¿cuáles son los escenarios posibles? Primero, un extremo occidente, o sea, nosotros, América, perdedores de la globalización. Somos los perdedores
de todo este proceso de globalización, porque en estos últimos 25, 30 años que se ha venido dando la globalización económica, quienes entraron a la economía digital, a la inteligencia artificial y a los circuitos de crecimiento fueron China y Asia, no América. Entonces, en 2020, la región habrá quedado marginada del sistema internacional, se habrá vuelto más heterogénea. Centroamérica, al igual que más, la gran parte del Caribe, incluida Cuba, con su riqueza energética, se habrán adherido o estarán asociados a la comunidad de América del Norte. América del Sur no logrará crear una estructura de cooperación e integración sostenible. Las concepciones acerca del desarrollo y acerca de la integración serán tan diversas que se llegará a hablar de una división geográfica entre los países que tienen costa con el Pacífico y los países que tienen costa con el Atlántico. Brasil, aprovechando su lugar importante de productor de alimentos y energía, fortalecerá sus lazos políticos y económicos con China, con India y con Rusia, y el papel cada vez más importante de los militares se incrementará el despliegue de esas estructuras de seguridad públicas, privadas. Y sin embargo, no será posible desarrollar una estructura de seguridad regional, como decir el ejército suramericano, por ejemplo, de la UNASUR, ¿no? Estados Unidos y Europa reducirán las relaciones tradicionales. Asia, por el interés en materias primas, construirá relaciones más que no van más allá, por ejemplo, de Brasil y de Ecuador, por la nueva ruta de la seda. Y América Latina va a disminuir su participación en el comercio. La Unión Europea consolidada se centrará en su política exterior, en Rusia, en Oriente Medio y en Asia. Ese es un escenario. O sea que nosotros somos el club de los grandes perdedores de la globalización. ¿Cuál sería el segundo escenario que visualizaba Wolf Gravendorf que ya no se dio? Que fuéramos, por ejemplo, una América del Sur integrada, como un socio en un mundo multilateral. América Latina sufre una división entre la Comunidad del Norte y la Unión de Naciones Suramericanas, UNASUR. El primer acto del presidente Iván Duque cuando llegó a la presidencia fue cerrar UNASUR y crear PROSUR. Estados Unidos incrementará sus márgenes de actuación con relación a Centroamérica y el Caribe con el objeto de consolidar un área de influencias exclusiva y un radio de seguridad, en lo que Colombia tiene mucho que ver. Estados Unidos tendrá un escaso interés en América del Sur y la región supuestamente puede iniciar un desarrollo autónomo. Entonces, esto era algo de lo que yo quería hablarles. Hasta aquí dejo esta charla. Son las 5:25. Espero que les haya gustado mucho. Espero que de verdad hayan asociado mucho esto con la clase de hace 8 días y que ustedes tengan un pensamiento más crítico de todo lo que está aconteciendo en América Latina, en la región, que era algo que yo les había prometido en la primera clase cuando empezamos, y yo les dije, vamos a hablar de América Latina, porque nosotros como región tenemos unos problemas muy graves. De momento no somos líderes, por ejemplo, en la producción de la vacuna. Lo de la pandemia justo sirvió para eso, para mostrarnos que nosotros no tenemos esa capacidad todavía, que solamente México y Argentina están haciendo un esfuerzo económico y científico por producir la vacuna. Del resto estamos dependiendo, somos dependientes de los países potencias que están creando la vacuna, que nos la van a vender, o sea, va a ser con deuda. Entonces nosotros tenemos que pensarnos esta materia de ecología humana y ambiental. Primero, la primera clase, en términos de historia universal, ¿de dónde venimos nosotros? ¿Cuál ha sido el trasegar de toda la humanidad? ¿Cuáles son los modos económicos de producción? ¿Cuáles han sido las formas de gobierno en toda la historia? Segundo, la clase de hace 8 días, entender que el mundo, después de la Segunda Guerra Mundial, se organizó en unos países que son potencias y otros que no, que el mundo es multilateral,
que hay unas tradiciones del pensamiento de las relaciones internacionales, que son la realista, la gaussiana y la kantiana, que son las que ayudan a interpretar cómo se podrían dar las relaciones internacionales entre los países, que ayuda a conectar con la situación de hoy. Hoy estamos hablando de América Latina, de cuál es la situación de América Latina en el contexto mundial, y no se nos puede olvidar ni se nos puede desligar el tema de la pandemia. ¿Cuál es el contexto de América Latina en el contexto de la pandemia mundial? Ese es un buen tema que cualquiera de ustedes puede trabajar libremente, porque el módulo pues no había vivido una pandemia, pero si usted quiere trabajar el tema de la pandemia, el tema de los recursos naturales, en el tema de relaciones y de geopolítica y geoeconomía, lo puede hacer. Y si se mete a la base de datos, que yo le doy ahí las bases de la clave de acceso de la biblioteca de la universidad, va a encontrar mucho sobre pandemia, sobre COVID y sobre globalización, por ejemplo. Inclusive se habla hoy de desglobalización. Hoy día en el discurso de esos textos que yo he visto, hablan de desglobalización económica y política. Yo soy crítico de eso porque la globalización tal vez es un discurso económico liderado por una tendencia económica que se conoce como el neoliberalismo, y tal vez el neoliberalismo se ha profundizado más. El neoliberalismo tiene tres características: desregulación laboral, privatizaciones y desaparición del Estado, prácticamente. Entonces aquí hay un desentendimiento del Estado, en el sentido de que el Estado deja que el mercado sea el que regule la educación, la salud y todos los derechos de las personas, y sean entendidos ya no derechos y no servicios. Y ya se ha profundizado tanto el neoliberalismo, entonces, que cada quien tiene que, para poder sobrevivir, tener 3, 4, 5 trabajos que no tienen, por ejemplo, prestaciones sociales, por ejemplo, Rappi. Entonces, la profundización del modelo económico con la pandemia no es que se haya desglobalizado, al contrario, se profundizó el neoliberalismo, la pobreza, la desigualdad, el endeudamiento de los países, el subdesarrollo y, por tanto, el peligro de la destrucción del planeta. Estamos en más riesgo hoy que nunca. ¿Tienen alguna pregunta, algún comentario? Sí, sí. No, profe. No, profe. Estaban por allá comiendo empanada, comiendo arepa con empanada, quién sabe en qué cosas, y yo aquí hablando. No nos ve, pues, profe, no nos ve. Bueno, Solo Tinder. Profe, le estamos escuchando. bueno, espero que sí les haya gustado la clase. Esta es una horita y media muy cortica para mí. Les invito a que lean Arturo Escobar. Les voy a estar enviando cosas de Arturo Escobar. Arturo Escobar tiene cosas muy interesantes sobre esto que estamos hablando. Seguimos en contacto por el WhatsApp y nos vemos entonces dentro de 8 días. Profe, gracias. Me mira el mapita y me hace algún comentario y lo debo cambiar. ¿O qué? ¿Sí? Bueno, muchas gracias. Dentro de 8 días nos vemos entonces. Gracias, amable. Gracias, profe. Hasta luego. Chao.